Hola querida familia, muy pero muy buenos días, qué gusto saludarles una vez más desde este espacio. Espero que hayan tenido una excelente semana y bueno, vamos de una vez a orar a nuestro Padre Celestial y a pedirle que sea Él el que nos dirija en este tiempo de aprendizaje de su palabra. Cierra los ojos conmigo y dirijámonos a Él con toda la confianza, con toda la fe que Él desea que tengamos. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Dios mío, por la semana que concluyó. Gracias por tu inmensa fidelidad y tu amor para con nosotros. Gracias por ser el sostén de nuestra vida, de nuestra familia, por ser tú el todo para nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que la enseñanza del día de hoy afirme nuestra fe en ti y en lo que nos has revelado por tu palabra. Te pido por aquellos que se encuentran en alguna situación difícil para que en tu gracia, bondad y misericordia puedan fortalecerse y esperar, aguardar confiadamente en tu obrar. Permite por favor que todos estos medios funcionen bien y que no exista ningún obstáculo de ninguna naturaleza para que nuestro espíritu y nuestra alma estén alineadas con nuestro pensamiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, espero, como les decía, que estemos concentraditas en estos 30 minutos de meditación de la palabra de nuestro Dios. ¿Han oído hablar de Jean-François Gravelet Blondin? Practiqué mucho para pronunciar este nombre. Este hombre fue un equilibrista de cuerda floja y acróbata, desde luego francés. Nacido en 1824, a la edad de 5 años, Jean-François ya era un experto equilibrista y reconocido en muchas partes de Francia. Los años de su entrenamiento, acompañados de destreza y gracia, lo convirtieron en el favorito del público. A sus 35 años, Blondin se preparaba para intentar la mayor hazaña: cruzar las cataratas del Niágara de lado a lado, caminando sobre una cuerda a una altura, escúchame bien, de 50 metros del agua. Y el trayecto de un lado a otro era de 335 metros. ¡Wow! Me imaginé esa distancia y la altura, y en medio o hacia abajo viendo las cataratas del Niágara. Él extendió el cable de acero de 5 centímetros más o menos de espesor a lo largo de las cataratas, casi no encuentro el término. Y el día anunciado, una gran muchedumbre se congregó para observar la hazaña del equilibrista. Empezó el espectáculo y Blondin realizó una travesía en varias oportunidades, yendo y viniendo, con los ojos vendados incluso en una de esas oportunidades, con zancos en otra oportunidad y pasando una carretilla hasta el otro lugar. Esas actuaciones eran observadas por cientos de visitantes que ovacionaban cada movimiento del experto equilibrista. Pero de pronto el equilibrista se dirige al público y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar esas cataratas con un hombre sentado en la carretilla? Todos ovacionaron y gritaron de júbilo y aplaudieron bulliciosamente. Entonces Blondin preguntó: pero bueno, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién se subirá en la carretilla y me va a permitir que lo lleve al otro lado de las cataratas? Hubo un gran silencio y no se podía oír ni siquiera el latido del corazón de nadie. Todos deseaban ver a Blondin llevando a una persona sobre la carretilla, pero nadie deseaba arriesgar su vida. Al parecer, no confiaban del todo en el experto equilibrista. Hasta que de entre la multitud un hombre levantó su mano y dijo: yo quiero cruzar contigo. Estoy dispuesto a ponerme en tus manos. ¿Quién era este individuo? Harry Colcord, gerente de Blondin, quien conocía perfectamente al equilibrista desde hacía muchísimos años.
Al hacer los preparativos para cruzar las cataratas, Blondin le había dicho a su jefe: no debes confiar en tus propios sentimientos, sino solamente en mí. Sentirás que tenemos que virar cuando no hay que hacerlo. Si confías en tus propios sentimientos, ambos caeremos. Debes hacerte parte de mi persona. En todo el trayecto, con los dos debemos ser una persona. La recomendación de Blondin sirvió para que ambos llegaran ilesos al otro lado de las cataratas. Yo no sé si yo me hubiera arriesgado, no sé si tú lo hubieras hecho. Pero saben, pensaba en esta ilustración porque muchas veces nuestro Dios y Padre nos asegura por su palabra que nos quiere llevar del otro lado, pero al igual que todos los asistentes que estaban viendo las hazañas de Blondin, muchos de nosotros aún dudamos, aún tememos y, si puedo decirlo, muchos desconfiamos todavía de lo que Dios nos dice. Y eso, mi querido y estimado amigo y amiga, es verdaderamente un pecado. Hoy quiero hablar a ti y a mí acerca del pecado de la incredulidad. Ubícate por favor en un texto que está en el libro de Hebreos capítulo 3 de los versos 12 al 17. Hebreos 3 del 12 al 17, y lo voy a leer como siempre lo hago en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el autor de Hebreos a los oyentes: tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Verso 14, tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. El versículo 12 de este texto de Hebreos dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo primero que quiero que veamos es cómo llegó la incredulidad al corazón del hombre. Notemos una vez más el versículo 13 de este capítulo 3 de Hebreos. Anímense unos a otros. Escúchame bien, todos los días. Ojalá tengas esta versión Palabra de Dios para Todos y subraya: todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. ¿Cómo llegó entonces la incredulidad al corazón del hombre? Todos conocemos la historia desde Génesis, que hemos mencionado muchísimas veces. Fue por la incredulidad del primer hombre y la primera mujer que los hombres cayeron en desobediencia y perdieron la gracia de Dios, la comunión con Dios, perdieron de vista el plan de Dios. Fue por incredulidad. Y Satanás, desde luego, aprovechó esa incredulidad de ellos para desviarlos de los propósitos de Dios. No creerle a Dios, escúchame bien, es el fundamento de todos los demás pecados.
En Tito capítulo 1 versos 15 y 16, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado, escúchame, y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de forma permanente de la incredulidad, de toda forma de incredulidad. Actualmente han surgido muchos tipos de incrédulos, seducidos y atraídos por Satanás para robar la fe de los hombres y destruir así lo que Dios quiere hacer en el corazón de los hombres. No estoy diciendo con esto, como siempre lo aclaro, que Satanás tenga más poder de Dios, pero Satanás sigue siendo el padre de mentira, que atrae y seduce a todos aquellos que todavía tienen su mente cauterizada y sus sentidos extraviados de la verdad de Dios. Quiero decirte que la incredulidad es al pecado y sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Estaba recordando hace un segundo este pasaje que leímos juntos de Tito 1, 15 y 16. Noten que la conciencia, la forma de ver y toda la parte interna del hombre, su intelecto, sus emociones, fueron viciadas por el engaño del maligno, y esa condición les llevó a desconfiar del plan de Dios, a dudar del plan de Dios, a no creer verdaderamente en ese plan de Dios. Y dice Romanos 5:12 que así como la muerte llegó al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos entendemos claramente que ese texto que Pablo escribió en Roma significa que todos nosotros nacimos con esa misma condición de pecado, con nuestros sentidos extraviados, con nuestra voluntad desalineada a la voluntad de Dios y nuestras emociones fuera de control, guiados por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que palpamos, y eso nos imposibilita ver a Dios. Ahora, ¿a qué conduce la incredulidad al hombre? La incredulidad lleva al ser humano natural a la presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto, creer de manera arrogante que conocemos el camino y en consecuencia actuar por nuestra propia cuenta. Hay muchísimos tipos de incrédulos y quiero mencionarte algunos simplemente por definición, y yo espero que tú que me estás escuchando no encuadres con ninguno de estos. Si realmente has creído en Dios, desde luego que no, pero solamente para conocer la cosmovisión del pensamiento del hombre hoy en día, de este hombre posmoderno, y que es un pensamiento que ha venido obviamente generalizándose a través del tiempo. El primer pensamiento o el primer tipo de incrédulo es el ateo. El ateo dice no creer en la existencia de Dios. Es la persona necia, como dice el Salmo 14:1, que dice no hay Dios. Otro tipo de incrédulo es el deísta. Asegura la existencia de un Dios, pero aquí Dios es con minúscula, así lo escribimos, porque no acepta los credos de ninguna religión en particular y considera que un Dios que creó las leyes de la naturaleza, considera que es un Dios, pero no acepta que esté representado total o parcialmente en libros o escritos sagrados. Otro tipo de incrédulo es el agnóstico. Ni afirma ni niega la existencia de Dios y profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Limita su creencia a las palabras yo no sé. El filósofo se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia. Así rechaza de plano
la autoridad de Dios y desde luego de su palabra. El modernismo religioso, que surge de una experiencia intelectual, escúchame bien, la fe cristiana puede abandonar un lenguaje muerto y un imaginario arcaico, afirman los modernistas religiosos. Hay que formar al cristiano para que en su conciencia puedan ser unidas la democracia, la ciencia y la fe. Y el evolucionista, que trata de sustituir el relato de la creación, según Génesis, por la teoría del Big Bang, por ejemplo, y la evolución como descendencia con modificación. La idea para el evolucionista de que las especies cambian a lo largo del tiempo da origen a lo que ellos creen, a nuevas especies y compartir un ancestro común, según la teoría famosísima de Charles Darwin. Los evolucionistas piensan que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantea que el hombre fue antes mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. Todos estos tipos de incrédulos, aunque varían mucho entre ellos mismos, si se contradicen a menudo unos a otros, trabajan unidos para oponérsele a la palabra de nuestro Dios, ya que niegan la palabra de Dios como una revelación del mismo Dios y, por supuesto, su infalibilidad, y no reconocen para nada, como lo leí del ateo, la divinidad. Es más, ni siquiera reconocen que hay Dios. Pero yo quisiera que nos ocupáramos más del tercer y cuarto aspecto de esta enseñanza. En tercer lugar, lo que hace la incredulidad, escúchame, en el Hijo de Dios. El texto que leí al comienzo del libro de Hebreos, recuerda que comenzó diciendo: miren, hermanos. Así que el autor de esa epístola estaba dirigiéndose a personas que se suponía estaban o habían creído en las verdades del Evangelio, en el plan de redención dado por Dios a través de Jesucristo y en toda la revelación de los libros de la Biblia. Saben, resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños que la incredulidad está causando en su relación con Dios en primera instancia y, por supuesto, en sus hogares. Cómo está formando hogares disfuncionales y cómo está llevando a las personas, obviamente, a cada vez distanciarse más y más de Dios. Quiero compartir contigo tres aspectos del efecto de la incredulidad aún en los que han dicho creer en Dios y en Jesucristo. En primer lugar, la incredulidad debilita el poder de los obreros cristianos. En varias ocasiones, la palabra de nuestro Dios nos da ejemplos que demuestran que los discípulos no cumplían lo que debían por falta de fe. Voy a mencionar tan solo un texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, en los versos 14 al 20. Mateo 14, de los versos 17 al 20. Dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, escucha bien lo que dice el relato, pero no pudieron sanarlo. Más adelante, en el verso 18 al 20 dice: entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera del muchacho y quedó sano desde ese día. Después, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esto fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza,
podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Escúchame, nada le sería imposible. ¿Cuántas veces le hemos dicho a muchas personas: para quien cree todo es posible, cree de todo corazón, todo lo que Dios ha hecho en el pasado, Él lo puede hoy hacer porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre? ¿Cuántas veces has citado textos como este, pero tú mismo no lo has creído tal vez? Los discípulos de Cristo, por incredulidad, no pudieron hacer nada a favor de este joven que tenía esos demonios. Jesús por eso los cuestiona, los confronta y los exhorta diciendo: porque tuvieron muy poca fe. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Concluimos que la falta de fe, en parte, es lo que ha impedido que más personas en el mundo puedan experimentar, vivir y crecer en esa fe en la persona de Jesucristo. La segunda cosa que causa, o el segundo efecto que causa la incredulidad en el Hijo de Dios, es que impide, el Hijo de Dios, en las personas que dicen creer en Cristo, es que impide la obra de Cristo en ellos mismos. En Marcos 6, de los versículos 1 al 6, acompáñenme a escuchar este relato. Marcos 6, del 1 al 6. Jesús salió de ese lugar. Jesús venía de Gadara, de obrar en el famoso pasaje de la liberación también del endemoniado de Gadara, de todos esos demonios que lo tenían oprimido por mucho tiempo. Dice el texto de Marcos: y se fue para su pueblo. Me llamó en gran manera este relato la atención. Se fue para su pueblo junto con sus seguidores. Cuando llegó el día de descanso, Jesús comenzó a enseñarles en la sinagoga. Muchos estaban muy impresionados por lo que escuchaban y decían: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? No podían aceptar a Jesús. Dice el verso 4 de Marcos 6: pero él les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y Jesús, dice el verso 5 de Marcos 6, no pudo hacer ningún milagro allá. Lo único que hizo fue imponer las manos a algunos enfermos y sanarlos. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia los otros pueblos enseñando a la gente. Podemos entender entonces por qué Jesús, hablando en ocasiones de samaritanos, o incluso en una enseñanza que compartí contigo hace unas semanas atrás, cuando sanó al criado de un oficial romano, ¿por qué Jesús hablaba que no había encontrado tanta fe? Porque desde luego, como lo vemos en este pasaje, ni en su propio pueblo, porque ellos no creían. La fe de parte de los obreros y también de los oidores de la palabra es indispensable para tener éxito en la obra de Dios. Y un tercer aspecto es que impide que los hombres entren al reino de Dios. Recordemos el pasaje o el versículo de Hebreos 3:19 que lo leí en la introducción al principio. Vemos que por su falta de fe ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. De los que vivieron cuando estaba Cristo en la tierra, pocos entraron en el reino de Dios, pues la mayoría de los judíos permanecieron en incredulidad. Lo que escribió Juan en capítulo 3, verso 18: el que no cree
ya ha sido condenado, es tan verdadero hoy como lo fue cuando Jesús lo pronunció la primera vez. ¿Saben? Los incrédulos pueden hacerse miembros de una congregación, pueden identificarse con una denominación religiosa, pero si no han nacido del agua y del Espíritu, no podrán ver el reino de Dios. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Recuerda la historia, lee por favor Juan capítulo 3 de los versos 1 al 20. Cuando el carcelero preguntó sobre el camino de la salvación, los apóstoles le dijeron sin titubear: cree en el Señor Jesucristo. Y cuando el eunuco etíope, recuerdas que también compartió una enseñanza al respecto, quiso saber si podía ser bautizado, joven Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Te recuerdo que está en Hechos capítulo 8. Así es de que vemos el efecto de la incredulidad, aún en los que dicen creer, aún en los que leen la palabra de Dios, aún de los que llevan tiempo tal vez en algún lugar reuniéndose. Pero el cuarto y último punto, que es tal vez el más importante, ¿cuál es el remedio entonces contra la incredulidad? Conocer a Dios es lo primero. La desconfianza hacia el ser humano de parte de nosotros viene cuando las personas nos mienten continuamente, o cuando hemos sido traicionados, o cuando han defraudado nuestra confianza. Pero cuando conocemos a Dios, su carácter que nunca cambia, es cuando nos damos cuenta que Él sí es perfecto y que Él sí es confiable para nosotros, que en Él no hay maldad ni engaño, y que todo lo que dice lo cumple como lo hizo con los antepasados que llamó. En Hebreos capítulo 3, verso 15 dice: si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá entrar la incredulidad. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos en un momento dado desaliento, desánimo, o que podamos eventualmente, por la razón que sea, así sea momentáneamente, centrarnos en una situación difícil. Pero aquí está. Las situaciones van a seguir llegando, pero necesitamos, como dice aquí, escuchar la voz de Dios, porque donde la luz está, jamás la oscuridad podrá permanecer. La segunda cosa es confiar. Tu confianza crecerá a medida que crece tu relación con Dios. Es difícil creer o confiar en alguien que no conocemos. Estos dos aspectos están ligados permanentemente. Son dos eslabones, son tres eslabones en verdad los que necesitamos. Esta es la otra causa por la cual muchos no creen en Dios. Por eso la grandeza de nuestra fe dependerá del conocimiento revelado que tengamos de Dios en su palabra. Recuerda Romanos 10:17. La fe es el resultado de oír y oír el mensaje de Dios. Y el tercer aspecto es caminar. Hebreos 3:14, lo leímos al comienzo, dice: tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, si es que seguimos firmes hasta el final, con la misma confianza, subraya esto, que teníamos al principio. ¿Qué sucede cuando caminamos con alguien? Imagina que tú vas cerca a una persona de tu entera confianza, que están disfrutando de un paseo. Hablan, ríen, comparten, abren su corazón el uno con el otro, y compartes lo más íntimo de ti
lo más profundo de tus secretos a esa persona y te fijas que esa persona es confiable porque nunca te ha defraudado y porque siempre te da un consejo acertado. Ese es Dios. Ese es el amigo que camina con nosotros. Es el Padre que dijo que estaría con nosotros todos los días. Es el mismo Señor que le dijo a sus discípulos: no teman, yo voy al Padre, pero no los dejaré solos. Es el mismo Jesús que día a día compartió con sus discípulos y que, como lo he dicho en muchas oportunidades, hoy está en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Es el mismo Espíritu de Dios que está dentro de ti, guiándote, recordándote de todas estas cosas para que tu fe no fluctúe, para que tu fe permanezca. Caminar con Dios es eso, es entrar en una relación tan íntima por medio de Jesucristo que nos convertimos en uno con Él. ¿Recuerda la historia de Blondá que te leí al principio? La persona que se subió con Blondá en la carretilla que Blondá iba a empujar hacia el otro lado de las cataratas, lo conocía tanto que aún con ojos cerrados podía confiar que Él iba a llevarlo al otro lugar. Conocer al Señor es escuchar su voz, es compartir nuestros sentimientos con Él, es buscar agradarlo en todo y es saber que Él nunca nos abandonará y que es nuestro principal tesoro. Estar con Él debe ser lo principal de nuestro día a día, no solamente de forma esporádica. Así es de que vivamos para estar en comunión con Él. Arthur Tozer afirma que la meta de todo cristiano debe ser vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Y eso solamente es posible cuando caminamos con Dios. Así es de que esta es la solución para nosotros como hijos de Dios, combatir la incredulidad. Conozcamos a nuestro Dios, como dice el profeta Oseas. Permanezcamos en Él, insistamos en conocer a Dios, así como nosotros deseamos cualquier otra cosa, deseemos más fervientemente conocerlo. Confiemos en cada una de sus promesas y caminemos de su lado. Y como la historia de Blondá, Dios no solamente nos ayudará a sortear un obstáculo difícil, sino que siempre nos guiará hasta nuestro destino eterno. ¿Tú puedes creerlo? Jesús dijo: para quien cree, todo le es posible. Padre, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por esta enseñanza, Dios mío, de tu palabra. Gracias por enseñarnos y recordarnos hoy que todavía necesitamos crecer en tu conocimiento, porque ese conocimiento tuyo es el que se traducirá en fe, se convertirá en fe, en esa fe férrea, Señor Dios, en esa fe sólida que, como le dijiste a tus discípulos, Señor, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrán hacer cualquier cosa. Dios mío, ayúdanos en nuestra incredulidad y como todos estos hombres que tú llamaste, Señor, a tu servicio, en ellos trabajaste en su corazón para que te creyeran. Te pedimos con humildad, obra en nuestra vida. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a deshacernos de aquellas cosas que son el objeto de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, como te dijera este hombre que te pide ayuda para que asistieras a su hijo. Ayúdame en mi incredulidad. Gracias, Padre Santo, por tu verdad que penetra nuestro corazón y que permanece para siempre. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, como siempre te animo, por favor, suscríbete a este canal de YouTube, comparte las enseñanzas, difúndelas, por favor, con todos los contactos que tienes. Recuerda siempre que nuestro propósito es que la palabra del Señor corra como ríos de agua viva. También te recuerdo ingresar a nuestros perfiles de Instagram y de Facebook. Allí encontrarás todos los días palabra de nuestro Dios. Si deseas recibir un audio todos los días de ánimo, de palabra del Señor para aplicarlo a tu vida, escríbeme aquí en la caja de comentarios tu número telefónico de WhatsApp. Con todo mi corazón te envío una meditación diaria, porque mi deseo con Pili, nuestro deseo con Pili, de verdad, es que crezcamos en el Señor, en la fe y en el conocimiento de Él.
Y como también te lo recuerdo siempre, tu apoyo para este ministerio es fundamental, así es de que si deseas apoyarnos, escríbenos también y te puedo decir las maneras de apoyo que nos puedes otorgar a esta linda labor de seguir llevando la palabra de papá. Dios te bendiga, disfruta de este domingo con tu familia y que bendiga todas las cosas que emprendas en la semana que comienza. Un fuerte abrazo, hasta pronto.